gracias. Gracias por la invitación a los organizadores. Mi nombre es María Esperanza Sepúlveda y les voy a contar parte del trabajo que realizamos acá cerquita, en Iñaquilamapu, uno de los centros regionales del Instituto de Investigación Agropecuaria. Bueno, ya hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿cierto?, la importancia de los alimentos, de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y hemos estado todos estos días hablando acerca de agricultura, entendiéndola, ¿cierto?, como un conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra y que nos permite, obviamente, obtener nuestra fuente de alimentos para nosotros y también para animales. Si nos remontamos a la historia de la agricultura, esto lleva desde que el hombre comenzó a ser sedentario. Antes de eso, la recolección era sumamente importante y luego ya comenzamos a domesticar las primeras especies agrícolas, ¿cierto?, las primeras variedades, para comenzar con la agricultura. De ahí pasaron muchísimos años, ¿cierto?, para llegar a una época clave en donde ocurrieron muchas cosas relevantes para la agricultura, como la década de los 40, donde por un lado tuvimos, ¿cierto?, al padre de la Revolución Verde, en donde comenzamos a trabajar con fertilizantes sintéticos, con pesticidas, con semillas híbridas y con un énfasis fuerte en los rendimientos. Tuvo consecuencias positivas, consecuencias negativas para el ambiente y tenemos que considerar también que en el mismo tiempo, o sea, hace ya más de 80 años, también ocurría simultáneamente prácticamente otra tendencia, y es cuando comienza el tema de la agricultura orgánica con este señor, ¿cierto?, Lord Northbourne, quien escribe un libro, ¿cierto?, en donde hace referencia ya a la importancia del suelo para el bienestar del ser humano y para que comencemos a tener cuidado, porque se trata de no solamente una fuente de un sustrato para las plantas, sino que de un suelo que necesitamos que se mantenga vivo y con biodiversidad para poder realizar nuestra agricultura. Si pasamos y avanzamos en el tiempo, ¿cierto?, hoy en día la agricultura se ve enfrentada a una serie de desafíos. ¿Qué desafíos son esos? Esta gráfica la presentó el Minagri a través de su cuenta de Twitter, en donde nos comenta que nos muestra, no se nota aquí el puntero, pero hay un 21% de desertificación de suelos. La degradación de suelos también ha avanzado y se habla de un gran porcentaje, ¿cierto?, un 79% de suelos degradados. Sumado a eso, el cambio climático, en donde tenemos un aumento de 2,6 grados de temperatura. Se habla de que un 80% de los sistemas agroalimentarios se ven afectados directamente por este aumento de temperatura y sumado a todo esto, que ya es bastante complejo para continuar haciendo agricultura, es que tenemos que producir alrededor de un 50% más. Desafíos sumamente importantes y grandes que debemos comenzar a enfrentar. Y desde el punto de vista, por un lado, de los consumidores, nos encontramos con consumidores cada vez más informados, cada vez más preocupados del tipo de alimento que estamos consumiendo y también nos encontramos con distintos estudios en donde ya se nos advierte respecto al peligro de los plaguicidas. Entonces, frente a este escenario, nosotros necesariamente tenemos que cambiar, ¿cierto? Si queremos resultados distintos, necesitamos hacer un cambio. Y es aquí donde la agricultura orgánica y la agroecología viene un poco a responder cómo podemos enfrentarnos a estos desafíos. Entonces, tenemos que comprender que existen distintos modelos agrícolas. Está la agricultura tradicional, también tenemos la agricultura convencional, la agricultura orgánica y la agroecología. Vamos a ir definiendo estos modelos para que no los confundamos. De repente, algunos los usamos como sinónimos, pero la verdad es que existen diferencias que tenemos que tener claras. La agricultura tradicional mantiene el conocimiento de una generación a otra, no es dependiente de tecnología y acá se basa en un conocimiento profundo del ecosistema. ¿Ya? Es lo que hacían los antepasados, ¿cierto?, nuestros ancestros, lo que se conoce de la agricultura de los pueblos incas, ¿cierto?, de la cultura mapuche. Eso es agricultura tradicional, como se hacía en la antigüedad. Luego tenemos el modelo de la agricultura convencional, que viene
siendo como la hija, ¿cierto?, de la Revolución Verde, lo que hoy en día se realiza quizás en mayor porcentaje, centrada en los rendimientos y en donde usamos insumos externos que son principalmente sintéticos y químicos, fertilizantes, pesticidas, ¿cierto?, de origen químico que vienen a solucionar estos problemas fitosanitarios. En cambio, la agricultura orgánica es un sistema productivo que tiene como objetivo realizar agricultura sin utilizar productos químicos y se enfoca en mantener la salud de las personas y el medio ambiente. Excluye totalmente el uso de productos químicos a lo largo de todos los manejos que se hagan en los cultivos. Y finalmente la agroecología, donde nos vamos a centrar hoy en esta charla, tiene otra definición. Como les decía, muchas veces lo usamos como sinónimos, pero la verdad es que no es exactamente lo mismo, puesto que acá quizás avanzamos un poquito más. Si lo pusiéramos como un ejemplo, esta misma escalera nos puede servir para eso, en donde la agricultura orgánica puede ser un paso para alcanzar la agroecología. Si nos vamos directo a estar 100% con manejos agroecológicos, quizás nos va a costar un poco más llegar sin esta transición primero como orgánicos. Entonces la agroecología es una ciencia derivada del conocimiento tradicional. Acá recuperamos un poco esa agricultura tradicional, valoramos los conocimientos ancestrales de los agricultores, la forma de hacer agricultura y se complementa con ciencias modernas, de manera de realizar todo un diseño y un manejo considerando los agroecosistemas y tratando de recuperar principalmente la biodiversidad. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros nos pusiéramos en una tabla, con el sol no se ve mucho, imagino, pero voy a ir leyéndoles. Bueno, la agricultura orgánica va a dar un valor agregado a los productos porque ya no están utilizando insumos químicos, sino que están utilizando algunos insumos orgánicos o biológicos. Con la agroecología no usamos claramente productos químicos, sin embargo, no existen procesos de certificación acotados para agroecología, ¿ya? O solamente para agroecología. Para la agricultura orgánica hay una serie de insumos que se han desarrollado para poder hacer estos manejos fitosanitarios y de fertilización. Existen insumos externos que también son certificados. Mientras que para la agroecología se busca que nosotros podamos no depender de insumos externos y que todo lo que podamos usar en nuestro predio y con nuestros manejos sea obtenido del mismo campo. Hay una norma para la agricultura orgánica, cierto que todos lo conocen, mientras que para la parte de agroecología no existe una normativa porque ya acá estamos hablando de procesos biológicos, de diseños que tampoco podemos extrapolar a distintos ambientes. Y, ¿qué dice acá? Ya no lo veo mucho tampoco con la luz, pero esas son las grandes diferencias, ¿ya? Entonces, como orgánicos nosotros sí podemos certificarnos, podemos cumplir con la normativa, trabajar con empresas certificadoras, mientras que como agroecológicos quizás no podemos hacerlo porque no existe una normativa para aquello. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra región? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que en nuestro país es la ley 20.089 quien plantea la norma técnica de producción orgánica y la define como un sistema holístico de producción silvoagropecuaria basada en prácticas de manejo ecológicos. El objetivo de esto es alcanzar una productividad sostenida en base a la conservación y a la recuperación de los recursos naturales. En nuestra región, si nosotros nos comparamos con las otras regiones del país, vemos que tenemos una superficie, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero alrededor de 2.000 hectáreas orgánicas certificadas, ¿ya? Y si nos comparamos con otras regiones, seríamos la tercera en cuanto a superficie certificada orgánica. ¿Cuáles son las principales comunas certificadas o con predios con certificación orgánica en nuestra región? Coihueco, San Carlos, ¿cierto? Son las dos más importantes en cuanto a producción orgánica. Ahora, si nos vamos a los rubros que están con esta certificación, predominan en nuestra región los frutales menores con alrededor de 1.800 hectáreas bajo certificación y a continuación le siguen los frutales mayores y algo de praderas.
Perdón, eso no lo mostré, quizás ustedes no lo alcanzan a ver, pero estos gráficos fueron extraídos del libro Agricultura de la nueva región de Ñuble del año 2020 del colega Jorge González. ¿Qué pasa si nosotros queremos orientarnos desde la agricultura orgánica hacia la agroecología? ¿Cuáles son los pasos que debiéramos seguir y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? A una ciencia transdisciplinaria que proporciona los principios ecológicos básicos para el diseño, para el estudio, diseño y gestión de agroecosistemas, que integran, esto es muy importante, en conformación con el medio natural. Acá estamos nosotros integrándonos a un ambiente, además deben ser productivos, culturalmente pertinentes. Tenemos que conocer cuál es la cultura y las tradiciones y los conocimientos que existen previamente en la localidad donde se va a desarrollar nuestro diseño. Socialmente justos y económicamente viables. Es una mirada integral sobre el ecosistema que plantea para la producción agropecuaria a partir del diálogo de conocimientos entre la academia y los agricultores. En agroecología cambiamos este concepto de transferencia vertical, ¿cierto? En donde un asesor nos entrega las indicaciones y las recomendaciones y nosotros las seguimos en detalle, ¿cierto? Y acá cambia este modelo, es mucho más horizontal, hay formación o construcción de conocimientos de manera horizontal, tanto de los productores con los asesores. Es una creación conjunta de conocimiento. Pero acá vamos a ir revisando a continuación algunas láminas donde se explica lo que dice ahí y que habla justamente de condiciones que debemos cumplir para realmente estar aplicando los principios agroecológicos, como las tasas de reciclaje, aumentar la biodiversidad y que esta diversidad también sea funcional en cuanto a lo que nosotros necesitamos para nuestro predio agroecológico. Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Esta es una figura de un libro de la FAO, en donde nos habla de que existen 10 principios en agroecología. Uno de ellos, si miramos acá arriba, es la diversidad. Diversidad en el tiempo, diversidad en el espacio, para que nuestro sistema pueda ir cumpliendo distintas funciones, cada uno de estos componentes de la diversidad. Esto va a generar sinergias e interacciones. También tenemos que considerar el reciclaje. Si tenemos distintos rubros en nuestro predio, podemos ir aprovechando cada uno de estos considerados en agricultura convencional, ¿cierto? Desechos, podemos reciclarlos, podemos reutilizarlos a través de la elaboración de compost o de algún otro insumo que nos permita ser utilizado en el mismo campo y así dejamos de depender de los insumos externos. La eficiencia también tremendamente importante. La resiliencia, se habla mucho de que los sistemas agroecológicos son más resilientes a factores climáticos, factores ambientales adversos. Y eso también está dado por esta biodiversidad que se va complementando entre sí, que va como protegiéndose, llamémoslo así también, entre unas especies y otras. Como les mencionaba, en cuanto a la parte social, también la agroecología considera los valores humanos y sociales, la creación conjunta e intercambio de conocimientos y la cultura y tradiciones alimentarias. Finalmente, cuando ya llegamos al final de la cadena productiva, también hablamos de que debe existir una economía circular en donde acerquemos al productor con el consumidor final, evitando los intermediarios, acercándolos entre sí, promoviendo los mercados locales y también aportando hacia la soberanía alimentaria. Y la gobernanza responsable, que tiene que ver con los lineamientos, ¿cierto?, que vienen ya a nivel país y que debieran contemplar este tipo de cosas para que puedan trascender en el tiempo más allá de un periodo específico. Acá vemos, por ejemplo, imágenes de esto mismo, cuando hablamos del intercambio de conocimientos y de este diálogo de saberes tremendamente importante entre los productores y los asesores o los transferencistas o los investigadores también. En cuanto al reciclaje, tremendamente importante, ¿cierto?, para elaborar las enmiendas, y aquí estamos hablando del compost, por ejemplo, que es una tremenda fuente de fertilización que nos permite ayudar a mejorar la estructura de suelo, la retención de agua,
aumentar obviamente el contenido de materia orgánica y en donde podemos reutilizar los, entre comillas, desechos generados por el mismo campo y aprovecharlos completamente. La elaboración de bokashi también apunta exactamente a lo mismo. Obviamente el uso de lombrices para el vermicompost también es una herramienta que nos permite aportar a la fertilidad de suelo. Igualmente el té de compost, cierto que nos va a aportar nutrientes y nos va a ayudar a tener nuestras plantas en óptimo estado. Todo esto que pretende que nosotros podamos considerar realmente el suelo como un suelo vivo, ¿cierto? En donde hay componentes biológicos, componentes físicos y químicos que tenemos que tratar de manejar para que el suelo pase de ser solamente un sustrato inerte a un sustrato en donde hay vida y de esa vida depende todo nuestro sistema productivo. Bueno, de nuevo, lamentablemente con el sol que nos está llegando se pierde un poco lo que comunican las imágenes, pero esto muestra cómo un suelo maduro, ¿cierto?, considera una serie de actores que están funcionando para lograr este suelo sano, con un buen contenido de materia orgánica, con distintos horizontes, con distintos organismos como insectos, ácaros y también microorganismos que vienen a promover esta biodiversidad y aumentar también la fertilidad de ese suelo. Siempre tenemos que considerar en agroecología que el suelo es un ecosistema que tenemos que alimentar. Si lo hacemos con fertilizantes sintéticos, la verdad es que vamos a estar generando contaminación, aumento de acidez del suelo, alteración de la estructura del suelo, muerte de microorganismos y de otros organismos macro también, pérdida de nitrógeno por lixiviación y volatilización de gases. Entonces, si estamos con una mirada agroecológica, debiéramos considerar otro tipo de fertilización. Y para eso, de nuevo, podemos usar materia orgánica fresca como los guanos o materia orgánica estabilizada, como lo veíamos recién, con el compost, vermicompost, bokashi, té de compost, entre otros. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo el compost viene a aumentar los rendimientos, en este caso de pimentón. La columna roja, ¿cierto?, es con la aplicación de compost, la columna azul es sin aplicación de compost. Entonces, claramente podemos nosotros mejorar estos rendimientos utilizando algo que podemos elaborar en el mismo campo. Muchas gracias. Bueno, después de este impasse, continuamos, ¿cierto? Estábamos hablando de que hay que proteger este ecosistema, esta biodiversidad que se está generando en nuestro predio agroecológico, y para eso también tenemos que aprovechar esta biodiversidad para utilizar los servicios ecosistémicos, los distintos aportes que nos pueden hacer, ya sean otras especies vegetales u otro tipo de organismos, insectos, polinizadores, controladores biológicos, que podemos promover, ¿cierto?, con los manejos también a través de los rizobios, ¿cierto?, para la fijación de nitrógenos, utilizar leguminosas inoculadas, ¿cierto?, que nos permitan también este servicio que pueden generar estas plantas, estas leguminosas, con la simbiosis con estas bacterias y que tienen un beneficio para el suelo. Obviamente, en cuanto a cosas mucho más extremas como las quemas, acá esto nos genera una volatilización de nitrógeno, pérdidas de cenizas por el viento, mayor erosión porque el suelo queda desnudo, pérdidas de materia orgánica y generación de gases efecto invernadero. Por lo tanto, es algo que si estamos trabajando bajo los principios de agroecología no podemos realizar, tenemos que evitar porque está fuera de lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué podemos hacer? Reciclar los rastrojos en vez de quemarlos, utilizarlos para la elaboración de compost. También acá hay algunas recomendaciones, por ejemplo, incorporar al suelo, usarlo para alimentación animal, modificación de las rotaciones de cultivo, usarlo como sustrato para el cultivo de algunos hongos comestibles, para generación de energía o, como yo les mencionaba, en el proceso de compostaje. También otra práctica que se usa comúnmente en la agricultura convencional y que en la agroecología no debemos ocupar es la labranza, ¿cierto? Tenemos que tratar de proteger el suelo y la formación de estos perfiles que se ha ido generando.
Si nosotros consideramos la labranza en cuanto a lo negativo que esto significa, quiere decir que estamos perdiendo suelo. ¿Cuánto suelo? 20 toneladas por hectárea al año. Además, eso es con la labranza convencional. En cambio, si nosotros generamos labranza vertical, bajamos, aún estamos perdiendo, pero bajamos a 5 toneladas al año. Y si hacemos siembra directa, la pérdida es de 4 toneladas. O sea, tenemos que olvidarnos de hacer la labranza convencional cuando estamos bajo manejos agroecológicos para tratar de proteger el suelo y todos los organismos que están ahí presentes. Tenemos que favorecer la labranza vertical o cero labranza, ya que reduce la mineralización de la materia orgánica. También otra de las actividades que tenemos que hacer tremendamente importantes en cuanto al manejo de suelo es realizar de manera oportuna un análisis de suelo de manera de saber cuál es el estado, no solamente las características físico-químicas de ese suelo, sino que también podemos analizar la actividad microbiana que ese suelo tiene. Y en base a eso, hacer las correcciones que se necesiten. En cuanto a la biodiversidad, la idea es que nosotros las podamos incrementar, que podamos aumentar la biodiversidad cuando nosotros hacemos un diseño de nuestro predio agroecológico. Y para eso tenemos que considerar una biodiversidad espacial, zonas en donde quizás vamos a tener cortavientos, zonas en donde podemos tener corredores biológicos que favorezcan la presencia de determinados insectos y también necesitamos considerar una biodiversidad a través del tiempo, ¿ya? Puede ser a través del año, ¿cierto? Las distintas estaciones del año también podemos ir teniendo cierta diversidad y eso lo vamos a obtener mediante las rotaciones. Y cuando hablamos de biodiversidad, no solamente estamos hablando de especies vegetales, también podemos tener, por ejemplo, aves que cumplen una función específica y vamos aumentando el número de especies, también nos van a generar insumos para poder hacer nuestro compost, entonces todo se va complementando y se va armando como esta especie de puzzle en donde cada una de las piezas va encajando y cumple una función. En cuanto a la biodiversidad en el tiempo, la rotación de cultivos es súper importante, ¿cierto? Porque nos permite aprovechar los nutrientes disponibles en el suelo, evita las pérdidas por volatilización o lixiviación y también nos permite cortar el ciclo de algunos microorganismos fitopatógenos, de manera de prevenir el ataque de algunas enfermedades. Otra condición que debiéramos cumplir para lograr ser exitosos en nuestros manejos agroecológicos es promover la presencia de enemigos naturales. Y aquí se van complementando las cosas que hemos visto antes, porque justamente si tenemos biodiversidad de especies vegetales, van a venir a ayudarnos a mantener y a proteger enemigos naturales, ya sean insectos o microorganismos también. Claramente no podemos utilizar productos químicos ni productos tóxicos de amplio espectro. La idea es que nosotros podamos ser los más específicos posibles para poder solucionar los problemas fitosanitarios que podamos tener y eventualmente, si lo necesitamos, podemos aplicar bioinsumos ya sea externos o de preparación intrapredial. Para el manejo de malezas, acá quizás es uno de los desafíos más grandes, ¿cierto? Pero podemos usar algún tipo de cubierta vegetal que nos proporcione protección, ¿cierto? Usar cultivos entre las hileras o el uso de nuevo de algunas aves nos pueden ayudar a mantener las malezas sin que afecten el crecimiento y el desarrollo de nuestros cultivos. Esos son algunos de los tips, ¿cierto?, de los grandes pasos que deberíamos considerar si estamos planeando avanzar desde la agricultura orgánica hacia la agroecología. ¿Cuál es el rol de INEA a nivel nacional en este tema? Bueno, desde hace un par de años, ¿cierto?, para el Ministerio de Agricultura, el tema de sustentabilidad y de soberanía alimentaria es un tema fundamental y que ha indicado, ¿cierto?, a las distintas instituciones del agro que tenemos que avanzar en este sentido. Entonces, bueno, en INEA ya llevamos
como institución más de 25 años trabajando en agricultura orgánica y en agroecología. Y para nosotros el año 2022 fue un año clave. ¿Por qué? Porque logramos, después de muchos esfuerzos de algunos colegas, primero que INEA definiera la agroecología como un lineamiento estratégico. ¿Ya? Uno de los ejes hoy en día en todas nuestras investigaciones y transferencia de lo que estamos haciendo es la agroecología, con énfasis, ¿cierto?, en cada uno de los territorios. Y esto nos permitió formar la red de agroecología de INEA, en donde existimos más de 40 profesionales, tanto investigadores como transferencistas, enfocados en el trabajo específico, en temas relacionados con agroecología, y que estamos distribuidos en 10 centros regionales a lo largo de todo Chile. Entonces, todo este periodo hemos estado trabajando fuertemente en esto y le ha dado visibilidad al trabajo que por muchos años llevaban haciendo todos estos colegas. A nivel regional, yo les decía, yo soy de INEA Quilamapu, que está acá en Chillán, y muy cerquita de Chillán, a 20 kilómetros, contamos con un faro agroecológico. INEA en esta zona tiene un campo que son alrededor de 600 hectáreas y acá nosotros tenemos una pequeña superficie de eso, son entre 5 o 6 hectáreas, ¿sí? 4, más chiquititas todavía, 4 hectáreas que son nuestro faro agroecológico. Y acá, ¿qué tenemos que definir? ¿Qué es un faro agroecológico? Es un centro que está dentro de la zona agrícola, en donde se trabaja bajo las mismas condiciones en que lo hacen los agricultores, pero utilizando siempre prácticas agroecológicas y generando una especie de vitrina en donde los productores pueden ver cómo estamos trabajando, pueden replicar eso en sus propios predios y también pueden ir a capacitarse de manera teórica, de manera práctica y participativa en todos los temas que nosotros ahí les podemos mostrar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro faro? En estas 4 hectáreas tenemos un sector en donde tenemos un huerto pequeño de arándanos orgánicos y mora orgánica. También tenemos un sector de rotaciones donde este año tuvimos papas, tomates, porotos, maíz, alforfón, ¿qué más se me olvida por ahí? Sorgo, ¿cierto? Zapallo. Y la idea también es que los productores puedan visitar esto, puedan conocer. Ah, sí, me soplan desde acá, tengo un Pepe Grillo. Soplan que esto están certificados orgánicos. Nuestros huertos están certificados orgánicos, esa fruta se comercializa y es también un plus poder mostrar a los productores justamente que esto es posible de realizar y que no solamente tienen manejo orgánico, tienen manejos agroecológicos. Estamos certificados como orgánicos cumpliendo lo que exige la norma, pero como yo les daba el ejemplo de la escalerita, en este caso dimos un siguiente paso, avanzamos un peldaño más y todos los manejos que ahí se realizan son manejos agroecológicos. ¿Ya? Además de eso, tenemos un sector de corredor biológico, en donde tenemos una línea que atraviesa todo este predio pequeño y en donde existen distintas especies vegetales que van cumpliendo funciones principalmente para los polinizadores, en donde hay floraciones en distintos momentos del año y que justamente nos permiten un amplio periodo en donde los insectos pueden encontrar alimento, también puede ser refugio de enemigos naturales. Otro sector que tenemos acá abajo, no sé si se alcanza a ver, es una huerta pequeña donde los productores pueden ver qué es lo que pueden replicar ellos si es que su espacio o su superficie no es muy grande y es algo que puede manejar una familia, ¿cierto? Y que contempla también todo el tema de biodiversidad y de rotaciones. Tenemos un patio de biopreparados donde elaboramos compost, té de compost y bokashi, y esto siempre está disponible para que los productores puedan ver en las distintas etapas, ¿cierto?, cómo se hace, pero ya tenemos uno medio avanzado y uno terminado, entonces pueden ver ahí en las visitas cada uno de los pasos simultáneamente. Es un laboratorio de campo donde realizamos una serie de actividades propias del quehacer del faro, y para este año vamos a
Comenzar con el componente de ganadería en un sector del Faro donde esto se va a ir ampliando también y diversificando rubros, y eso nos va a permitir también contar con más materiales para nuestro compost, y vamos a ir integrando cada una de estas partes. Y para ya el próximo año, lo puse yo como algo más concreto, 2024, un huerto polifrutal en otro sector del campo. Y lo dejé para el final. Tenemos un sector de capacitaciones, en donde pasamos de las actividades teóricas a las actividades también prácticas para trabajar con los distintos grupos de agricultores que nos visitan, y ahí la idea es que ellos puedan practicar, puedan meter las manos ahí al compost, comprobar el tema de las temperaturas, comparar cómo va avanzando dependiendo del tiempo en que se está desarrollando. Las capacitaciones, como les decía yo, tanto para productores como para asesores, investigadores, profesionales del agro, siempre está disponible para poder compartir la experiencia de lo que nosotros hemos estado realizando. Y ahí no se nota, pero esta parte del equipo es un equipo chiquitito, pero que tratamos de hacer hartas cosas para poder transferir todo esto a la comunidad y a los productores que habitualmente nos visitan. Eso ya para finalizar, pero yo me voy a tomar un minutito de la presentación. Ayer se mencionó por la otra colega, pero yo quiero detenerme un poquito ahí, en que gran parte de este trabajo, que lleva muchos años, que ustedes lo ven aquí en un par de láminas, se ha desarrollado gracias a la iniciativa de personas bien específicas. Y en el caso de nuestra región y de nuestro centro regional, es la colega Cecilia Céspedes, que finaliza su labor en INEA ahora en marzo, o sea, en 2 semanas más, y que deja un tremendo legado y todo el trabajo previo, y también nos da el impulso para continuar con el desafío que sin duda va a durar muchos años más. Eso, muchas gracias.